Muchísimas gracias a Facundo Toro y gracias como siempre a Ivana Freitag por generarnos estos espacios. Ahora en esta mesa vamos a hablar sobre la economía a un año de esta pandemia, una pandemia que ha ofrecido consecuencias sanitarias y por supuesto económicas. Para hablar sobre este tema hemos invitado al licenciado en Ciencias Económicas José Simonella, presidente del Consejo de Ciencias Económicas de la provincia. Gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, ¿qué mirada tiene con respecto a este presente, ¿no? Transitado por 365 días con inconvenientes, ¿no? Sí, la mirada obviamente es de preocupación, ¿no? Es una pandemia que generó o que demandó una cuarentena que tuvo un impacto muy fuerte sobre la industria, sobre el comercio, sobre el empleo, sobre la pobreza. Digo, la verdad que con preocupación, felizmente pareciera que estamos en un proceso de recuperación, no de crecimiento, de recuperación. Digamos, caímos tanto que estamos recuperando el último índice de capacidad utilizada de la industria ha mejorado respecto de un año para atrás, cuando no había pandemia, lo cual es un dato alentador. Obviamente, siempre que hablemos de mejora o que comienza a mejorar, hay que tener en cuenta que es heterogéneo. Algunos sectores sí, otros no. Algunos, digamos, esto pasa, cada vez que hablemos de mejora hay que tener en cuenta eso, de un comportamiento heterogéneo, porque la cuarentena es heterogénea. Ahora, a veces también, o menos la impresión o la sensación que se da, porque por ahí en los números, en la macroeconomía, se puede dar lo que usted está diciendo, ¿no? Incluso en la micro. Pero digo, la sensación de nosotros, las personas comunes, se nota muchísimo también en este último año cómo se ha perdido el poder adquisitivo. Más allá de la inflación, lo importante es lo que uno gasta en la diaria, en el pan, en la leche, en el café, eso se nota a diario. Sí, no hay sí. una recuperación ahí. No, ahí no, porque todavía el salario no recupera. Y si tenemos en cuenta las paritarias que se están planteando, no están previendo una recuperación de lo perdido. Están perdiendo, o sea, el gobierno está intentando, a los efectos de tratar de desinflacionar la economía, de que las paritarias que se están, digamos, negociando vayan sobre la expectativa inflacionaria y no con recuperar para atrás. Recordemos que el salario real viene cayendo en los últimos 3 años. Es decir, la gente en términos reales con su salario viene comprando cada vez menos bienes y servicios. Entonces esta es la pérdida que usted siente, la que sentimos todos, y si a eso le sumamos que esto lo sienten los que te han tenido la suerte de mantener los ingresos, si a esto le sumamos que hay muchos trabajadores, más de 4 millones de trabajadores que salieron de la fuerza laboral, realmente la preocupación es mayor. La tasa de empleo, es decir, la tasa de empleo de Argentina es la más baja de Latinoamérica, ¿no? Esto habla del desaliento de muchos trabajadores que como consecuencia de la pandemia dejaron de buscar trabajo. Bueno, recién lo planteó, ¿no? Estas 4 millones de personas que quedaron fuera del circuito laboral, este desempleo. Para reactivarlo es fundamental las inversiones, ¿no? Para generar nuevos puestos de trabajo y para obtener inversiones esencialmente de capitales extranjeros. ¿Cómo ve al país desde el punto de vista de la seguridad jurídica, por ejemplo, y con respecto a la volatilidad que hay con respecto al dólar? ¿Es segura la Argentina? ¿Es viable la Argentina para captar capitales internacionales? Ahí hiciste 2 preguntas muy fuertes, muy importantes. La primera, digo, Argentina necesita crecer para generar empleo y solucionar el problema que tiene no solamente de desempleo, sino de pobreza. ¿Está claro? El gobierno ha planteado este crecimiento en una primera etapa tratando de incentivar el consumo. Pero como decía recién, el consumo se está retrayendo como consecuencia de la caída de los ingresos reales, por un lado. Ahí hay una primera dificultad para generar esta recuperación de la economía con crecimiento. Vos podés recuperar con consumo, pero para crecer necesitas inversiones, tanto internacionales como nacionales. Y para esto diste la clave, seguridad jurídica. Lamentablemente Argentina tiene siempre digo, lo único seguro en Argentina es la inseguridad jurídica. Históricamente los gobiernos han ido cambiando las decisiones que se han ido tomando. Vos creándose nuevos impuestos. Después puede haber una justificación o no, una necesidad o no, pero siempre la Argentina no ha mantenido una línea en términos de seguridad jurídica y eso le pega muy fuerte a las inversiones, por un lado. Y por otro lado, le pega muy fuerte a las inversiones la presión tributaria tan elevada que tiene Argentina respecto de los países de la región. Recordemos que la pandemia le pegó a todo el mundo. Todo el mundo tuvo caída en el nivel de actividad y todo el mundo ahora está tratando de tener recuperación
e incentivar la erradicación de inversiones. Bueno, esas inversiones que hoy deberían venir a Argentina van a otros países de la región que tienen menor presión tributaria, mayor seguridad jurídica, menor inflación, menor tasa de interés, un mercado financiero mucho más vigoroso para financiar, un mercado de capitales mucho más vigoroso para financiarlo. Digo, la verdad que las condiciones no son las mejores en este momento para Argentina y hace un tiempo, hace varios años ya que no son buenas para ¿Será atraer esto inversiones. porque le erramos en el diagnóstico o no le erramos y no lo decimos? Digo, por ejemplo, el presupuesto. Cuando hablamos del presupuesto, se aprobó el año pasado, un presupuesto para este año, la meta de la inflación y el valor del dólar no tiene nada que ver con lo que se dijo en diciembre. Una inflación anual iba a ser del 29. Los más buenitos hablan de un 42, de un 48, algunos superan el 52% en el análisis de inflación para este año. Es difícil tener esos números a la hora de planificar, creo que todo se cruza. Por eso digo, no sé si es al propósito o hacemos mal el diagnóstico. En Argentina, yo creo que, digamos, quiero creer que Guzmán tiene los conocimientos técnicos como para saber que una inflación del 29 es casi incumplible en una Argentina que el primer mes del año ha tenido 4 y el segundo mes va a tener 3,5 o un poquito más, digamos. Y ya marzo está reclamando el incremento de combustibles y demás. Así que me da la sensación que la política manda sobre la técnica en Argentina. Y esto de tener un año electoral le exige algunos esfuerzos al ministro de Economía en cuanto a no poder hacer todo lo que le gustaría como ministro y lo que la técnica le indica. Esto es, se está discutiendo si vamos a ir avanzando o no se va a avanzar con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Claro. Claramente nos convendría avanzar y llegar a un acuerdo y normalizar nuestra situación con el Fondo Monetario Internacional. Está planteando una inflación del 29 que no la cree nadie. No solamente no la creen los técnicos, no la cree nadie. Cualquiera que va al supermercado se da cuenta que esa inflación no se va a dar. Está planteando un déficit fiscal de 4,5% sobre el PBI, que si viene la segunda ola va a ser difícil de cumplir. No obstante, están haciendo algunos esfuerzos para cumplir. La verdad que yo creo que en Argentina no hay un defecto en el diagnóstico, sino en la implementación de políticas. El caso más concreto es la inflación. La inflación, todo el mundo sabe qué tiene que hacer para combatir la inflación. Con el impuesto a la ganancia nuevo, porque ¿de dónde van a recuperar lo que se pierde, digamos, de recaudar? ¿Eso va a generar más inflación también? No, el impuesto a la ganancia, a ver, tiene una buena noticia para los trabajadores en relación de dependencia, una mala noticia para los autónomos que no van a tener ninguna ventaja, ninguna recomposición. Aunque dice que algo le van a agregar a última hora. Lo que le pasa es que, por ejemplo, la baja que estaba planteada para que se realizara este año, de la baja del 30 al 25% en ganancia de las empresas, no se va a dar este año. Entonces ahí ya recuperan una parte. Y la otra parte la esperan recuperar con el mayor consumo que va a generar ese dinero puesto en el bolsillo. Pero acá hay que tener en cuenta una cosa, esta mejora ¿se va a dar? Sí se va a dar. ¿Es buena? Es buena. ¿Es valorada por los trabajadores en relación de dependencia? Lo es, y por los jubilados, lo es. Ahora, tengamos en cuenta que no dentro de mucho, cuando las paritarias comiencen a cerrarse, se lo va a ir comiendo. Claro. Y que no soluciona el problema de impuesto a las ganancias porque no soluciona toda la escala, sino simplemente dice, los que ganan hasta 150 no pagan. Claro. De 150 a 173, el Poder Ejecutivo podrá hacer algunos arreglos como para que no paguen tanto, pero el resto va a pagar. O sea que la solución del impuesto a las ganancias es una reforma bastante más integral, que esto en el corto plazo va a ser buena noticia cuando le devuelvan los 3 meses, porque ahora lo van a hacer retroactivo y no le cobren el aguinaldo, va a ser una buena noticia, pero me parece que el efecto llega justo hasta donde necesitan, que es las elecciones. Licenciado, le hago una consulta. Hacemos las compras, vamos a las grandes superficies, góndolas vacías, pocas alternativas, un solo producto de casualidad. ¿Dónde encontramos la responsabilidad? ¿En los productores, en los supermercados, en el control de precios, en la especulación general? ¿En qué parte de las cadenas podemos encontrar un culpable de este desabastecimiento? Digamos, el mundo empresario especula, ¿no? Trata de maximizar sus ingresos. Entonces, digo, los controles de precios no han funcionado nunca en ninguna parte del mundo, salvo por cortos periodos de tiempo y cuando tienen como objetivo hacer un cambio de expectativas hasta que un cambio mucho más profundo, basado en un plan, comienza a dar resultados. El control de precios, de precios máximos en Argentina, tiene un año. El 6 de marzo se congelaron los precios. Desde el 6 de marzo del año pasado hasta ahora, solamente el gobierno autorizó en algunos productos 4% de aumento, en otros 6% y el máximo 10,8%. Claramente, todos sabemos
que la inflación fue mucho mayor, que la logística aumentó mucho más, que los combustibles aumentaron, que los propios impuestos y servicios han aumentado más que ese porcentaje. Claramente esto hace que las empresas no tengan incentivos para producir a ese precio y cuando le ofrecen a la cadena de supermercados bajar un producto, se lo ofrecen a un precio mayor que el supermercado no lo puede aceptar porque de lo contrario sería multado por la Secretaría. Entonces, digo, el desabastecimiento, hay una complicidad de responsabilidades, pero sin lugar a dudas, la del gobierno, digamos, congelando precios un año atrás con solo un aumento de menos de un dígito, digamos, es la gran responsable de esto. Cuando en realidad, si lo que quisieran es llevar productos baratos a la mesa de los argentinos, tendrían que rever el componente impositivo que tienen los bienes esenciales de la canasta básica, que ronda entre el 40 y el 50%. Usted hablaba recién de la necesidad, que de hecho se está trabajando en eso, de arreglar con el Fondo Monetario Internacional. De pronto, los próximos días, va a viajar a los Estados Unidos el ministro. Ahora yo digo, Fondo Monetario Internacional, que ha sido denunciado y va a ser investigado por haber prestado al anterior gobierno ese dinero. ¿Usted cree que con ese estarían muy conformes de sentarse a negociar con alguien que lo está denunciando y que puede llegar a algún problema? El Fondo Monetario Internacional necesita negociar porque somos el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. Para el Fondo Monetario Internacional, este préstamo que le dio a Argentina es una mancha en su historial, digamos, y lo tiene que solucionar de alguna forma, y eso me parece que es lo que juega a favor para llegar a un acuerdo. Ahora, lo que usted dice es tan cierto que a partir de esas declaraciones, los inversores internacionales, inversores financieros, comenzaron a quitarle digamos, apoyo o demanda a los papeles argentinos. ¿Por qué? Porque justamente, tal cual usted lo plantea, no es lógico que un deudor se vaya a sentar con su acreedor y previamente lo denuncie, digamos. Aparte de que no es lógico esa denuncia, porque, digo, al Fondo Monetario Internacional acudimos los argentinos para obtener financiamiento a tasa baja, digamos, en dólares. Después veremos si lo hicimos bien, lo hicimos mal, pero digo, la responsabilidad de ellos fue habernos sobreasistido, si usted quiere. Claro. Pero de ahí a hacerle una denuncia penal me parece que no colabora y que probablemente no va a llegar a nada, como no va a llegar seguramente el dólar futuro en la justicia. Licenciado, ¿cómo se puede avanzar en este país con una moneda tan débil y teniendo de referencia para absolutamente todo al dólar, donde en realidad no es un dólar, son muchos dólares? Uno para el campo, otro para el turismo y seguimos. Es decir, es difícil interpretar esta situación con una divisa nuestra que cada vez vale menos y un dólar tan cambiante, ¿no? Sí, digamos, la verdad que los argentinos, la moneda tiene tres funciones. Una es la de resguardo de valor. Bueno, ese componente, el peso argentino, no lo cumple. Digamos, el peso argentino no es resguardo de valor para nadie. Nadie ahorra en pesos argentinos, o ahorra en ladrillo, o ahorra en dólares, o ahorra en mercadería, o ahorra... Digo, la gente... Es más, Argentina compra un auto para no quedarse con los pesos. Fíjate, vos compra un bien de consumo para no quedarse con los pesos. Entonces, digo, esto habla mal del peso, ¿no? Después, todo lo que vos decís, la cantidad de tipos de cambio diversos que hay en función de las actividades como consecuencia de las distintas restricciones, hace muy difícil el ambiente de negocio y esta posibilidad de atraer inversiones, porque depende qué nuevo tipo de cambio invente el Banco Central en un futuro, de la suerte que vos vas a tener, digamos, qué restricción nueva le ponga a tu acceso a las divisas. Entonces nadie viene a invertir acá para no poderse llevar la utilidad, menos un inversor extranjero. Entonces la libertad en la movilidad de capitales, que en este momento está, digamos, como consecuencia de la falta de reserva, está contenida, no hay libertad de movimiento de capital, a punto tal que los importadores o los mismos industriales nuestros están con problemas para conseguir los dólares para importar los insumos que hacen falta para poder producir. Claro. Y esto hace, por ejemplo, que la maquinaria agrícola hoy esté reclamando, la fábrica mecánica agrícola, que no están pudiendo cumplir los compromisos con los productores agropecuarios, entregar la cosechadora porque no tienen insumos. Simonela, muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable.